más de un canal de circulación? Sí. Eso va a depender, la cantidad de canales que va a tener una rampa tiene que ser, está supeditado al volumen de tránsito que va a manejar la misma. Por darles un ejemplo, vamos a poner ejemplos claros de eso. La rampa que conecta la autopista Vallecoche con la autopista Francisco Fajardo, o las que conectan la autopista Francisco Fajardo con la autopista Vallecoche, todas las rampas tienen dos canales de circulación. O cada rampa tiene dos canales, por darles un ejemplo. Las rampas que permiten la conexión desde en el distribuidor La Araña tienen todas dos canales de circulación, por darles un ejemplo. Las rampas que permiten la conexión desde la autopista Francisco Fajardo hacia la autopista Vallecoche, hacia la autopista Prados del Este, disculpe, tienen dos canales de circulación cada una, por darles un ejemplo. La cantidad de canales va a depender lógicamente del volumen de tránsito, o sea que la rampa puede tener múltiples canales, va a depender realmente del volumen que realmente ustedes estén manejando, ¿ya no? Sí, profe, lo preguntaba porque sabe que en la fórmula de la longitud de transición es la longitud que necesita para desarrollar el ancho de un canal. Entonces, si son dos canales, tendría que poner ambos canales. Tendrías que poner ambos canales, es correcto, es así. Vas a tener que poner dos, es así. Gracias. Porque tú vas a trabajar con el más desfavorable, debemos destacar en eso. Entonces, claro, en este caso, si son dos canales, lo más desfavorable es que ya tú tengas los dos canales que ya los dos canales hayan pasado por la transición. Eso sería lo correcto. Yo les voy a poner este ejemplo claro. Eh, Nosotros aquí en nuestro país, por lo menos, tenemos que las secciones transversales de las autopistas tienen una sección transversal máxima o una cantidad de canales máxima de 4 canales de circulación por sentido. Y, y la gente piensa que ese es el valor máximo. Ese no es el valor máximo. El valor máximo va a depender del estudio del estudio de tránsito que se haga y de la cantidad de canales requeridas según el estudio de capacidad que se le haga a la vialidad, ¿entendido? O sea, la vialidad no tiene por qué tener máximo 4, puede tener más de 4, pero lo importante es que el estudio de tránsito nos permita a nosotros vislumbrar o nos permita a nosotros saber cuántos canales realmente son requeridos para poder desarrollar nosotros una autopista, ¿entendido? Cabe destacar que, fíjense, nunca lo vayan a hacer, siempre esto hay que hacerlo obviamente con un estudio, eh, siempre para nosotros poder calcular realmente cuántos canales realmente son requeridos, vamos a tener que hacer un estudio mediante el análisis de segmentos básicos de autopistas, para ver cuántos canales realmente son requeridos en esa autopista, por darle un ejemplo. Y es destacable que recuerden que, aunque uno diga, bueno, pero es que cada canal de circulación tiene una capacidad determinada, que en el caso de una autopista, en condiciones prevalecientes y perfectas, son 2.400 vehículos por hora. Esos 2.400 no se prorratean o no son lineales con respecto a la cantidad de canales. Mientras más canales hay un factor que disminuye un poquito la capacidad, ¿oyeron? La disminuye porque de alguna manera, mientras más canales de circulación hay, se genera un efecto con el conductor, que no es que incrementa la velocidad, sino que le da el temor de poder acelerar y de poder desarrollar la velocidad completa en la vialidad. Y eso es lo que lógicamente le genera una disminución pequeña, sustancial, a la capacidad que realmente él tiene. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a calcular entonces ahora el vértice 9, ¿les parece?
Entonces, el norte del vértice 9 es igual al norte del vértice 8 más menos el delta norte, donde el norte del vértice 8 va a ser igual a 736,128 menos 90 por el coseno del ángulo que tenemos, que son 9 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. Y para el este del vértice 9 va a ser igual al este del vértice 8 más menos el delta este, donde son 768,935 menos 90 por el seno de 9 grados, 9 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. Y eso les va a permitir calcular el norte y el este del vértice 9. Didier León, ¿nos puedes dar cuánto te da el cálculo del norte del vértice 9? Sí, profe, ya va un momento. Gracias. Daniel Borregales, ¿nos puedes dar el cálculo de cuánto te da el este del vértice 9? Hay ciudades, para que tengan Profe, una idea, el para norte. que ya va, ya va. Disculpa, hay ciudades latinoamericanas, para que tengan una idea, con secciones de vías que tienen más de 4 canales de circulación por sentido, ¿entendido? Para darles un ejemplo, la ciudad latinoamericana que tiene la sección transversal con más canales de circulación por sentido se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. La vialidad tiene 16 canales de circulación, ¿entendido? En ambos sentidos. O sea, estamos hablando de que la sección es muy grande, ¿oyeron? Eso para que tengan una idea de eso, de lo que estamos hablando, ¿oyeron? Sí, Ajá. profe. ¿Cuál era la duda? ¿O No, cuánto te profe, dan cuánto les dan los el resultados? norte, el norte me da 647,257. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto nos está dando el este del vértice 9 a Daniel Borregales ahora? A todos les da ese valor, disculpen, el norte del vértice 9. ¿Cuánto te da, Karen? Da igual, profe. ¿Cuánto te da el norte del vértice 9, Karen? A Karen Herrera o a Karen Pereira, a cualquiera de las dos, a las dos, mejor dicho. ¿Cuánto les da? $647,264. Muy parecido. 47,264. Yo no sé por qué Y me dio lo mismo le da un que poquito las Karen. distinto. Profe, creo que usted dijo que tenía el norte de B8 distinto al que veníamos trabajando, con los Sí, decimales. yo creo que es eso. un poquito, así es, así es. Y eso va a ir generando algunas discrepancias en el último decimal, así es, poco a poco. Vamos al este del vértice 9 para ver cuánto les da. Él me dio 150. A ¿Cuánto? mí me dio 754,723. Sí, a mí me da eso mismo. También. Sí, sí, eso mismo. Profe, da eso. Ok. Perfecto, entonces estamos bien. Vamos muy bien en este respecto. Ok. Entonces, fíjense. Ok. Ahora, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Vamos a trabajar otras cosas acá. Ahora vamos a cambiar un poquito vamos a avanzar un poquito en el ejercicio y en algunas cosas que ya algunos de ustedes ha trabajado con anterioridad. Fíjense, ahora nosotros estamos en el punto que se va a llamar
tangente espiral de la clotoide. ¿Entendido? O sea, nosotros ahorita estamos que en este punto, teóricamente nosotros vamos a iniciar la clotoide. ¿Entendido? Porque ya nosotros tuvimos la longitud de desaceleración y llegamos a una velocidad de 70 kilómetros por hora, lo cual les va a permitir a ustedes ahora, de ahora en adelante, calcular cuánto va a ser la longitud, ahora ya con la velocidad de la rampa, pueden meterse dentro de la clotoide como tal para poder girar o cambiar de dirección y permitir salir de la rampa en cuestión. ¿Estamos claros hasta allí? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces en ese caso, fíjense, hay cosas importantes. Andrea, ¿estás hablando? ¿Alguna inquietud? Ajá. No, profe. Dime, Edgar. ¿En qué parte del dibujo que está el vértice 9? Que cuando usted lo dijo no estaba con otra cosa. Estaba copiando seguro. Acá está el vértice 9. Ok, listo. Listo, listo. A 90 metros del vértice 8. Está el vértice 9. Lo El tienes acá. vértice 8. Perfecto. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Ese vértice 9 va a ser para nosotros ahorita el tangente espiral de la clotoide que van a tener. Entonces, hay que desarrollar entonces una clotoide que ya tiene unos datos. ¿Qué datos va a tener la clotoide? Vamos a ir por partes para que entendamos un poco cuál va a ser la dinámica de la clotoide que vamos a tener. Esta clotoide va a tener un ángulo de deflexión. Y ese ángulo de deflexión que va a tener va a estar supeditado por los 5 grados que tiene adicionales la rampa en la entrada y los mismos 5 grados va a tener en la salida. Eso quiere decir que cuando usted calcule la deflexión entre la vía principal y la vía secundaria, usted le va a sumar o a restar, sea el caso, los 5 grados de la rampa en la entrada y los 5 grados para la salida para poder obtener cuál va a ser la deflexión de la rampa. ¿Eso se entendió o no? No, profe, no se entendió. Ok. La rampa va a tener una deflexión. O sea, un ángulo de deflexión entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Nosotros hasta ahorita hemos trabajado en la tangente de entrada. Ahora, esa tangente de entrada, como ustedes vieron, tiene una diferencia de 5 grados con respecto a la vía por donde ya está iniciando. ¿Estamos bien hasta allí? ¿En esos 5 grados? Sí. Ok. La tangente de salida también va a tener un ángulo de 5 grados con respecto a la vialidad 2 o a la vía secundaria. O sea que ella va a tomar un ángulo de 5 grados diferentes a la rampa en la salida. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que la deflexión que tienen entre la vía principal y secundaria, más menos los 5 grados de la tangente de entrada, más menos los 5 grados de la tangente de salida, les va a dar a ustedes la deflexión de la rampa. O sea que hay que estudiar ahora cuánto va a ser la deflexión de la rampa. O hay que calcular cuánto va a ser la deflexión de la rampa.
Dato 2 para la clotoide que estamos desarrollando ahorita. El segundo dato que nosotros tenemos es que la velocidad de la rampa va a ser 70 kilómetros por hora. Ese es el segundo dato. Que la velocidad de la rampa va a ser 70 kilómetros por hora. El otro dato que tenemos es que a nosotros nos dijeron que el peralte de la rampa es 6%. Ese es el otro dato que tenemos. El peralte de la rampa es 6%. También nos los dieron como dato. ¿Qué otra cosa nos dieron como dato? Nos dieron eso. Pam, pam, pam. Ok. Entonces, nosotros pudiéramos calcular el radio mínimo para ver cuánto nos da. Nosotros tenemos que la ecuación de radio mínimo, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir la velocidad, el peralte y el factor de fricción lateral. ¿Sí? Yo tengo en las láminas, vamos a ver un momento las láminas, unas cosas que están allí. Creo que sería la 77. Ajá. Sí, la lámina 77, muy bien. En la lámina 77 dice radios mínimos en curvas horizontales. Entonces, fíjense, allí tenemos lo siguiente, dice, el radio mínimo o el radio de curvatura va a ser igual a la velocidad al cuadrado, esa velocidad va a estar en kilómetros por hora, entre 127, que es una constante, multiplicada por 0,01, 0,01 porque el peralte lo estamos metiendo en porcentaje, por 6% en ese caso, más un factor de fricción lateral. Y ese factor de fricción lateral que nosotros vamos a tener, lo vamos a sacar de la tabla, de la lámina 81. En la lámina 81 hay una tabla que dice factor de fricción lateral, en la cual dice que para 70 kilómetros por hora, el factor de fricción lateral es 0,14. ¿Entendido? Sí, Sí. pues. Ok, entonces vamos a calcular entonces el valor del radio mínimo. Calculen eso para ver cuánto les da ahora entonces. Profe, yo no podría determinar ese radio mínimo también por las tablas de la MTC, que era lo que hacíamos en Vías 1 con el profesor Rudy. ¿De cuál tabla, disculpa? ¿La tabla de cuál? Hay una tabla en la norma MTC que ya de una vez entrábamos, si mal no recuerdo, era con la velocidad del proyecto y con el tipo de carretera o el tipo de vialidad que teníamos. Y ya nos daba el radio mínimo una vez. Sí se puede. Eso también se puede hacer por allí. Pero yo quiero destacarles a ustedes lo siguiente, y en eso me gustaría acotar una pequeña diferencia con respecto a la tabla del MTC. Y les voy a hacer el inciso para que queden claros allí. La norma del MTC para el diseño de carreteras está hecho con la norma ASTO del año 1994. Con esa está hecha esa ecuación que tenemos allá, o esas tablas, mejor dicho. Las ecuaciones son las mismas, con la diferencia de que hay factores que cambian. Esa es la única diferencia entre la norma del 94 y lo nuevo que estamos usando ahorita. ¿Por qué se los digo? Porque aparte de la norma ASTO del 94, la norma norteamericana ASTO del año 94, salió la del año 2001 y la del 2004, creo, si mal no me equivoco, y la del 2011. ¿Entendido?
Nosotros estamos trabajando con la del 2011. Estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando con con una norma que tiene 3 actualizaciones más, a diferencia de la del MTC. Como les digo, no es que la ecuación esté mala de la del MTC, es que hay factores que se han mejorado y que están más acorde y son más cercanos a la realidad. ¿Entendido? Entonces, yo les sugiero que cuando lo vayan a hacer, usen estas tablas que yo les estoy dando ahorita, ¿oyeron? Para que los factores de ajuste los tomen con lo que yo les estoy dando ahorita. ¿Oyeron? Sí, profe. Ok. Hay cosas que han cambiado, es por lo siguiente, fíjense. Vamos a lo siguiente, vamos a hacer ese inciso allí. ¿Qué pudiera haber cambiado? Lo que pudo haber cambiado es que el factor de fricción lateral que tenemos hoy, en este caso, para nosotros, para nuestra velocidad es 0,14. Y yo no sé realmente, porque ahorita no la cargo ahorita aquí a la mano impresa para tenerla aquí, aunque la tengo varias veces impresa en mi oficina, de cuánto colocan ellos como factor de fricción lateral. Pero ¿qué sucede? Los neumáticos han mejorado en el tiempo. Ahora hay neumáticos con unas superficies mucho mejores o mejoradas, con unos elementos mejorados de caucho, con mayores fricciones para el mismo neumático, ¿entendido? Las empresas siempre intentan mejorar un poco y esos factores se toman en cuenta, ¿ven? Entonces, por eso es que estas tablas tienen a veces algunas mejoras o algunos cambios en el sistema, ¿oyeron? Entonces, esas son las cosas que pueden tener una leve variación. Y como les digo, como les dije anteriormente, las ecuaciones de la nuestra están bien. Lo que han cambiado son los factores, que hay factores que han mejorado y que a veces permiten tener unos radios de curvatura un poquito más pequeños, más amigables o con mejores valores para el trabajo en cuestión. ¿Cuánto les dio el radio mínimo? 274,415. ¿Cuánto les dio a los demás? Déjame sacar la cuenta para ver acá. Dame un A mí chance. me dio 192,903. 70 al cuadrado. Ya. Lo que pasa es que en Peralte no sabía si se ponía 6% o 0,06. 6%. Me dio 628,382. Con el 70 Peralte al 6% me cuadrado. da 192. A mí me da 628,382. ¿Cuánto me dijeron que les daba? Disculpen. 192,913 me dio a mí. Ese es el número que a mí también me está dando acá. ¿A los demás les da así? ¿O hay alguien? Sí, profe, me dio Sí, lo mismo. profe. Ok. Posteriormente al cálculo del radio mínimo ese que tenemos allí, que nos está dando, nosotros tenemos entonces que calcular cuánto nos va a dar cuánto les va a dar entonces los elementos de la clotoide en cuestión.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que calcular lo siguiente. Yo les voy a dar los pasos para que todos vayamos en el mismo sistema y qué es lo que vamos a hacer en este caso. Voy a buscar todas las ecuaciones que están por acá abajo para que ustedes las vayan viendo. Hay que calcular entonces, vamos a ir al caso. Hay que calcular la longitud de la espiral, hay que calcularla. Entonces, hay unas ecuaciones para las longitudes de espirales, ¿entendido? Esas ecuaciones que nosotros tenemos para longitudes de espirales, pues hay varias que nosotros vamos a tener. Algunas ustedes ya la vieron, otras son un poquito distintas. Entonces, vamos a la lámina 96 un momento, por favor. Cuando lleguen a la 96 me avisan. Ya estoy en la 96, profe. Ok, entonces en la lámina 96 dice lo siguiente, dice, longitud de la espiral IOLS. Entonces la longitud de la espiral es igual, la ecuación dice que es A por E por N, donde A viene siendo el ancho total de los canales de circulación, que en el caso nuestro es 3.6 metros. LE viene siendo el peralte, pero el peralte para esta ecuación nos los piden en decimales, 0,06. Y el N viene siendo la cantidad de canales de circulación, que para el caso nuestro es 1, porque es un solo canal de circulación. Eso les va a dar la longitud de la espiral. Esa ecuación es la misma que da el profesor Rudy Rosales, ¿cierto? Ya esa la vieron anteriormente. Sí, profe. ¿Cierto, verdad? ¿O me equivoco? Sí. Ok. Sí, Sí, profesor. esa misma. Calculen la longitud de la espiral con esa ecuación primera para ver qué les da. Por favor. La segunda ecuación, ¿cuánto les dio? No, disculpen que vaya a veces rápido. Lo que pasa es que uno, ahorita como uno no está escribiendo en la pizarra, entonces uno piensa que las cosas se hacen más rápido y todo lleva su tiempo. Treinta y ocho coma 88. Sí, igual. La primera, la de un canal. Perfecto. Sí, también me dio 38,88. Perfecto. Entonces, ese es el primer valor que tenemos de la longitud de la espiral. Vamos ahora a la segunda ecuación para el cálculo de la longitud de la espiral. Recuerden que hay varias. Y lo importante es que va a ser la más grande que nos dé y siempre va a ser mayor o igual a 30. ¿Oyeron? Vamos a ver la segunda. Vamos ahora a la lámina 101, por favor.
Vamos a ir a la ecuación ahora de Short. Ajá. La longitud de la espiral dice que es igual a 0,0214 por la velocidad al cubo entre R por C. Y ese C va a ser la tasa de incremento de la aceleración lateral, o sea, la fuerza centrífuga, que en el caso nuestro C va a ser 1,2. Hagan este cálculo ahora para ver cuánto les da. Me dio 31,707. A mí también, profe, 31,707. Ok. Profe, una pregunta rápida. Dime. Lo de la tasa de incremento de la aceleración lateral siempre es 1,2 o donde uno lo ve. 1,2 y ese valor lo da la ASTO. Eso está en las ecuaciones de la ASTO. Eso viene de allí. ¿Oyeron? Y yo creo que esas clases yo se las mandé a ustedes. Ese sistema allí. Ok, gracias. Profe, Bien. disculpe, creo que yo no lo escuché, pero ¿cuál vendría siendo el valor de C? ¿Ah? ¿Cuál vendría siendo el valor de C? 1,2. Ok. Bueno, obviamente 1,2 y las unidades son metros por segundo al cubo, ¿oyeron? Es importante que lo sepan. Vamos ahora a la tercera ecuación. Tercera ecuación dice que la longitud de la espiral puede ser determinada de la siguiente manera. 0,0522 en la tabla 102, por favor. Longitud de la espiral es igual a 0,0522 por la velocidad al cubo entre el radio menos 6,64 por la velocidad por E. Calculen a ver cuánto le da esta ecuación. Esta también la da el profesor Rudy Rosales, ¿no? Esta ecuación. ¿Cierto o no? ¿La vieron? Creo que sí. Sí, profe. Sí, se la da, se la da. Calculen eso para ver cuánto les da, ¿oyeron? 64.923. Eso mismo. Me dio lo mismo. Ok. Vamos a la próxima. Ahora, la última ecuación, por favor. Que está en la lámina 103.
En la lámina 103. Ahí está, profe. Raíz cuadrada de 24 por P mínima por el radio, donde P mínima va a ser 0,2. Y el radio mínimo que calcularon. $30,429. 30,429. ¿Cuál fue la más grande que nos dio todo de esas ecuaciones? De esos valores. La de 64,923. Ok, entonces ese va a ser la longitud que nosotros vamos entonces a usar para la clotoide que nosotros estamos desarrollando. ¿Entendido? Apegados a la norma que como les estaba diciendo anteriormente, ¿oyeron? Todas estas ecuaciones salen de la norma. Y ya las usamos todas. Y en todas, como vimos, cumplimos con que siempre es mayor a 30 metros. Y estamos hablando que nos está dando 64 puntos tanto. Y hay un paper que acabo de leer hace poco, donde están empezando a recomendar que las longitudes mínimas de la espiral sean 50. Ya hay gente que está investigando en ese respecto, diciendo que la longitud mínima les parece que debería ser 50. Okay. Posteriormente, tendríamos que calcular entonces ahora los elementos de la clotoide. Elementos como cuáles. Si ustedes van a las láminas que yo tengo, empiezan a ver que desde la página 108, empiezan a ver que les dicen, bueno, hay que calcular la longitud de la espiral, hay que calcular la longitud total de la curva circular más la clotoide, más la espiral, disculpen. Hay que calcular tita E, hay que calcular delta C, hay que calcular X, Y, hay que calcular P, hay que calcular K y hay que calcular T sub E. ¿Entendido? Como ven, eso está todo bien especificado, ¿oyeron? Paso a paso.